Por ahí me escucha. Profe, buenas tardes, sí, señor. ¿Pueden ver mi pantalla bien? ¿Están viendo mi pantalla? Sí, profe. Profe, ese fue el audio.
Bueno, jóvenes, buenas tardes. Bienvenidos al curso Estado Sólido. Veo que está es un curso bastante nutrido, bien interesante. Dado el número de personas que tenemos en el curso, lo más probable es que cambiemos de aula. Para un auditorio. Son alrededor de 65, 70 personas. Estaré avisando para que todos puedan tener un lugar en el aula. Muy bien. Vamos a comenzar hoy con dos cosas fundamentales. Primero, para los que no me conocen, pero su nombre es Juan Guillermo Zapata. Soy profesor del Departamento de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones, profesor titular, y coordino, dirijo la línea de fotónica y dispositivos optoelectrónicos del grupo KIT. La dinámica del curso, mucha de la dinámica del curso tiene que ver la parte de lo que hacemos en el grupo, con el estado del arte actual de algunos dispositivos, y ahí ustedes van a ir viendo la importancia de la física del estado sólido en su formación como futuros ingenieros. Esto es mi oficina, queda en el bloque 21-410, pasando el bloque aquí enfrente, y vamos a tener 2 horarios de asesoría. Escriban bien porque para no ver usted la última semana del parcial, sino que sea constante. Voy a estar ahí ayudando en el proceso. Se los digo porque pasa mucho. Bueno, va a ser los martes a las 11 y los jueves a las 10. Jueves de 10 a 12, martes de 11 a 12. Y vamos a hacer un taller los lunes cada 15 días. Ese taller, por facilidad y por, digamos, por los espacios, va a ser virtual. Igual, si ustedes tienen alguna inquietud, me pueden buscar en mi oficina. Si yo estoy, tengo la disponibilidad, con mucho gusto los atiendo. Pero usen esos espacios para solucionar sus dudas sobre las temáticas del curso o sobre otras temáticas que no les pueda hablar. No es que los usuarios queden en blanco. ¿Listo? Habitualmente lo hacemos de 2 a 4 los lunes. Virtual. Yo les envío un link unos 15 minutos antes, media horita, y ahí usted se conecta y lo Y esos talleres van a quedar grabados. van a quedar grabados. Sí, el link se los envió por Zoom, entonces por Zoom queda grabado. ¿Cuál es la idea de estos talleres también? Es que ustedes, no con antelación, cuando algunos ejercicios o durante la clase surgen algunas inquietudes, que ustedes lleven las dudas a estos talleres. Estos talleres se vuelven muy monótonos y yo siempre soy el que propongo los problemas. Problemas abiertos. Muy bien. Hoy vamos a hacer 2 cositas. Vamos a discutir un poco el contenido del curso, el programa. Les voy a mostrar, les voy a enviar el programa del curso. El programa está parcelado por clases.
tiene unas fechas, las fechas son siempre tentativas, ustedes saben, porque puede ser que en una clase me extienda un poco más, o alguna contingencia a la universidad, pero es bueno tener las fechas ya muy bien estipuladas de las clases y de los parciales. ¿Listo? Entonces, les pido que sean, ahí tienen clase a clase, lo que se va a ver, el contenido y la fecha. Profe, una pregunta. Nosotros tenemos una plataforma para encontrar todo ese material. Pues yo lo puedo subir a la plataforma, pero yo habitualmente es, por ejemplo, se los envié por correo. Ustedes revisan más fácil los correos que la plataforma. Entonces yo voy a discutir aquí someramente el programa, pero ustedes le pueden dar una lectura más cuidadosa, más detenida, y si tienen alguna duda. ¿En qué consiste el curso de Estado Sólido, jóvenes? Entonces, mire, a grandes rasgos, vamos a ver una introducción. Vamos a ver el día de hoy sobre la pertinencia del curso de Estado Sólido, dónde se está usando la mecánica cuántica, la cristalografía, sobre todo en electrónica y telecomunicaciones. ¿Quiénes son aquí de telecomunicaciones? Y electrónica, estamos como divididos un poco más de electrónica. Entonces vamos a mirar los focos, donde se usa la física, el estado sólido en electrónica y en telecomunicación. El curso comprende 4 unidades. La primera unidad tiene que ver con mecánica cuántica. Esto es una introducción a la mecánica cuántica. O sea, vamos a ver algunos los problemas fundamentales de un curso de primer nivel de mecánica cuántica. Porque la mecánica cuántica es una teoría bastante amplia, pero nosotros nos vamos a restringir a estudiar 4 problemas. Lo que se llama el efecto de funcionamiento, el oscilador armónico, el átomo de hidrógeno y la parte de moléculas. Esto nos va a llevar luego a estudiar la parte de cristalografía, que son los cristales, y en la parte de cristalografía vamos a clasificar los materiales en sólidos, en semiconductores, aislantes, conductores y semimetales. Dependiendo de la clasificación o del comportamiento de cada material va a tener una aplicación específica. No es lo mismo tener oro, va a tener vidrio o tener un polímero. Cada material tiene una aplicación dependiendo de sus propiedades, sobre todo electrónicas. Entonces, la segunda parte tiene que ver con eso. Una vez entendamos un poco la mecánica cuántica, cómo se comportan las partículas a nivel nanométrico, a nivel escala atómica. ¿Quién sabe qué es una escala atómica? Escala atómica. Es cuántica. Pero más pequeño es cuántica. Y esa la menos 2, un micrómetro, es pequeño, pero todavía estamos más abajo. El radio del átomo de hidrógeno, por ejemplo, es del orden de 10 a la menos 10 metros. Ahora, ustedes tengan una idea. ¿Cuánto es el espesor de un cabello? No es mío, está muy fino, pero ustedes son más gruesos. ¿Cuánto puede ser? 1 milímetro. Ahora piensen ustedes en el radio máximo de 10 a la menos 10 metros. Háganse una idea de eso. Vamos a trabajar a escalas muy pequeñas, y cuando uno empieza a pensar en escalas tan pequeñas, el mundo convencional, el mundo macro que lo que nosotros vivimos,
normalmente a diario, cambia drásticamente todas las propiedades físicas de los electrones, de los átomos y de las moléculas, cambian completamente. Es una idea contraintuitiva. Nosotros tenemos una mente muy newtoniana, muy tridimensional, largo, ancho, alto y una dimensión temporal. Y vemos objetos y los clasificamos. Este es más masivo que este tiene más volumen, este se mueve así, este se mueve así. En mecánica cuántica hay que olvidarse de todo eso. Es un mundo completamente nuevo. Estoy hablando nuevo, pero la mecánica cuántica puede llevar a 1905. Estamos hablando ya un poco más de 100 años. Entonces, vayan pensando en esas escalas, para que ustedes vayan dimensionando. Muy bien. Luego de entender un poco la mecánica cuántica, las propiedades de la materia a escala nanométrica, escala de Armstrong, un nanómetro es 10 a la menos 9 metros, un Armstrong es 10 a la menos 10 metros. Vayan anotando eso, interiorizando esas medidas de longitud, porque las vamos a usar mucho. Luego de entender un poco ese comportamiento, vamos a pasar ya a la física del estado sólido. ¿Cuál es el salto acá? Que aquí en la mecánica cuántica vamos a entender cómo se comporta un electrón. Visto desde el punto de vista de la mecánica cuántica. Ahí vamos a tener un solo electrón. Cuando pasemos al estado sólido, en el estado sólido vamos a tener materiales que tienen muchos electrones. Entonces ya vamos a entender cómo se comporta un material con muchos electrones. Y esos materiales ya hacen parte de lo que se llama el estado sólido. Una vez entendamos esa parte del estado sólido, entonces ya podemos clasificar los materiales en semiconductores, metales y aislantes. La electrónica convencional está basada en este tipo de materiales. Semiconductores. ¿Qué tipo de semiconductores? Silicio. Muy bien. ¿Por qué el silicio? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Por qué el silicio? Es fácil de polarizar. Porque conducta en ciertas condiciones, ¿no? Como la conducta en ciertas condiciones, ¿no? Pero es fácil de obtener, conduce en ciertas condiciones, se puede polarizar, eso más. Los transistores que tienen sus ordenadores, listo. Es un transistor. Ustedes saben cómo funcionan sus computadores, ustedes lo saben. ¿Saben cómo funciona? ¿Cómo es el mecanismo de... ¿Se ha preguntado eso? Por su celular. Es que cuando yo pongo el dedito en el celular, le doy el celular se enciende, se apaga, y le doy una opción y se va a parar. ¿Se ha preguntado qué hay detrás de eso? ¿Cuál es el material que hace el esfuerzo mecánico se transforme en una diferencia de potencia, y esa diferencia de potencia se transforme en una regla que yo le doy a mi sistema? La electrónica está basada en el silicio, claro, porque el silicio va a seguir funcionando muy bien. El silicio es un semiconductor que conduce muy bien, no es tan fácil, es muy costoso el silicio. Entonces, una de las cosas, uno de los retos que tiene la electrónica hoy en día es no sustituir el silicio, pero sí buscar materiales que sean más abundantes en la naturaleza, a menos costo, que puedan complementar
la electrónica del silicio. Y otra cosa, el silicio es rígido, rígido. Entonces uno puede hacer lo que se llama electrónica flexible. ¿Qué es electrónica flexible? Puede usted tener un dispositivo que lo doble, sea conductor, pero a la misma vez que tenga propiedades de plástico. Entonces el silicio no sirve para eso. Pero el silicio funciona muy bien. Todos los transistores, todos los computadores, todos los ordenadores están basados en transistores hechos de silicio y de oro. Y plata. ¿Está bien? Muy bien. Eso es un semiconductor. ¿Qué será un metal? ¿Creen ustedes que es un metal? Ah, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve un metal? Era gente que le da, pero solamente se aburre. ¿Creen ustedes para qué sirve el oro? O la plata, o el cobre. Son conductores de electricidad. Yo aquí con la diferencia potencial y puedo generar una corriente muy alta entre los extremos del material. Eso me permite diseñar dispositivos y compuestarlo. Ahora, por ejemplo, en el caso del oro no se oxida. Es una propiedad muy importantísima, porque los materiales a temperatura ambiente están expuestos al aire, o cuando usted los sumerge en agua, se puede oxidar. Es una propiedad muy importante de los la diferencia de los materiales. Otra propiedad es que el oro conduce, es buen conductor térmico. ¿Qué dicen ustedes? Sí. ¿Qué diferencia hay entre un conductor térmico y un conductor eléctrico? ¿Dónde se puede usar? Normalmente son los que les van en para generar Muy bien. Entonces, el problema que tiene la electrónica convencional actual, si yo quiero aumentar velocidad, aumentar memoria, necesito aumentar el número de elementos activos y elementos pasivos, el número de transistores. ¿Quién sabe, por ejemplo, voy a hablar de la industria, quién sabe cuántos transistores se puede diseñar hoy en un centímetro, uno por uno, silicio? ¿Cuántos transistores? En el orden de los billones, creo que es. Billones. Billones. Mire, después le voy a traer silicio para que lo vean, pero en
En un cuadradito, en una muestra de 1 centímetro por 1 centímetro, se puede tener, vamos a hacer un poco más, 1 millón de transistores. Pues retomamos eso. Muy bien. La última unidad del curso, después de estudiar la parte de conductores, semiconductores, aislantes y metales, entonces vamos a estudiar qué le pasa a esos materiales cuando interactúan con la luz. Es decir, si yo pongo un metal y lo ilumino con luz blanca, o luz azul, luz roja, luz verde, ¿qué le pasa a esos materiales? ¿Y por qué creen ustedes que es importante entender eso? Buscar eso que puede ser por la transmisión. Por ejemplo, una aplicación tiene que ver con las telecomunicaciones. Todas las comunicaciones por fibra óptica están asociadas a transmitir datos de información utilizando una fuente de luz. ¿Quién sabe en qué se transmiten los datos? Habitualmente el internet que llega a aplicar. Fibra óptica. ¿Quién conoce la fibra óptica? No, no la pista. ¿Cómo? Se las trae para que la conozcan. Entonces, va el experimento que van a hacer, como es de bonito esto. Ustedes van a coger la punta de su celular, la va a prender dentro de su celular. Usted va a mirar por el otro extremo. Está viendo ahí. Bueno, haga lo mismo para ellos. Esto es una fibra óptica multimodo. Estas son las fibras por las que se transmiten información a larga distancia. Estamos hablando de distancias de 300 kilómetros, 600 kilómetros. De hecho, distancias interoceánicas. Y eso se hace con luz, así como lo decimos. Claro, no voy a poner el celular a transmitir. Que mire que para poder acoplar luz en este cable, yo necesito de una fuente de luz con cierta seguridad. La luz blanca se acopla, pero con mucha luz. Muy bien, entonces una de las aplicaciones que dijo el compañero tiene que ver con la transmisión de datos y eso tiene, necesitamos entender cómo interactúa la luz con los cristales o con los conductores, semiconductores, etc. Pero hay otras propiedades, hay otros dispositivos que funcionan con luz. Por ejemplo, las fuentes de luz, los LEDs, todos conocen LED. ¿Qué es lo que hace? Yo aplico una diferencia potencial y el emite luz. Puede ser roja, azul, verde o el infrarrojo. Por ejemplo, fotodetectores. ¿Qué es un fotodetector? Un fotodetector convierte una señal de luz en una señal eléctrica. Ejemplo de un fotodetector. ¿Por qué? La luz entra a nuestros ojos, es interpretable del cerebro. Pero la luz se refleja en los objetos. Sí, o sea, refleja lo que Y el ojo hace una transducción y lo convierte en una imagen. Es un fotodetector. Las celdas solares son fotodetectores. En telecomunicaciones existen fotodetectores que traducen las señales ópticas. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Este tipo de cosas, bueno,
constelar. Esta funciona cuando este tipo de cosas, ¿cómo genero yo ese color, esa emisión, ese láser? Y lo otro, esa direccionalidad. Los láseres que se usan hoy en día en todo tipo de aplicaciones tienen que ver con el concepto de interacción de la luz con estados. Entonces, estas son las 4 unidades que vamos a ver a grandes rasgos. Voy a pasar por acá rápidamente. Lo que les diga, aquí van a estar con la fecha. La primera clase tiene que ver con mecánica cuántica. Estas son las evaluaciones. Ahorita hablamos de las evaluaciones. La primera parte que tiene que ver con introducción a la mecánica cuántica. Vamos a ver algunos efectos, algunos problemas que dieron origen a la mecánica cuántica. ¿Qué saben ustedes aquí de mecánica cuántica? ¿Qué conocen? Sea por películas, ciencia ficción, la amiga. Yo sé que es un campo de la física que genera mucha controversia. Y funciona desde el principio es muy contraintuitivo. Yo he escuchado que varios científicos que no vale la pena investigar tanto ahí porque al final no vamos a encontrar la forma, porque como también lo dijimos al principio, llegamos a usar esos temas con la visión que tenemos del ser humano. Entonces, que ya pasaron por los cursos de mecánica, física mecánica, física de ¿cómo podría resumir la mecánica clásica? Hasta que estudia la mecánica clásica que ustedes vieron en sus cursos básicos. ¿Cómo? El movimiento de los objetos utilizando las 3 leyes de Newton. ¿Cuál es el modelo que utiliza la mecánica clásica convencional? Todo se comporta como un punto geométrico. Para estudiar el movimiento de un planeta, yo lo considero como una partícula virtual. Claro, una partícula virtual. Ya después, cuando voy a estudiar la rotación, ahí sí empiezo a dar forma de cuerpo listo. Pero en términos de cinemática, movimiento, todo se comporta como puntos. Y hay una cosa muy importante que quiero que ustedes se vayan con esa idea, esa diferencia que hay entre, lo voy a retomar la próxima clase, pero para que ustedes lo piensen, esa diferencia que hay entre la mecánica clásica y la mecánica cuántica. La mecánica clásica convencional, nosotros interpretamos y analizamos el movimiento de los cuerpos, los planetas, pero ese movimiento es independiente de la forma como yo lo observo. O sea, si yo tiro aquí una moneda, yo puedo, esta moneda, yo la tiro. Por el hecho de que yo observe la moneda, ella va a subir y va a caer y va a obedecer las leyes de Newton, y yo puedo hacer esa descripción en términos de fuerza. No tengo ninguna incidencia sobre el experimento. Ojo, pues sobre el experimento. Estamos en un marco donde el mundo es externo al observador, como si tuviera unas leyes intrínsecas que gobiernan independientes de que ustedes estén observando el movimiento de esta moneda, ya se va a mover así. En la mecánica cuántica, el observador, por el mero hecho de medir, puede afectar la medida.
¿Listo? Entonces es como si yo estuviera mirando esta moneda y cambiase la trayectoria. ¿Ven la diferencia? ¿Ven la diferencia? Son dos mundos completamente diferentes. Listo, aquí nosotros, voy a mirar aquí. Nosotros nos vamos a enfocar en el marco formal de la mecánica cuántica. En algunas clases yo hablaré un poco de la interpretación y de la filosofía que hay detrás. Pero no podemos hablar por fuera de clase, pero el contexto es formalismo de la mecánica cuántica. Formalismo. Muy bien, y ahí vamos a ver esto, la solución de la ecuación de Schrödinger, que es, digamos, la ecuación de Schrödinger es como la segunda ley de Newton. Yo tengo una ecuación diferencial. Ustedes ya todos vieron ecuaciones diferenciales en matemática especial. Va a ser una ecuación diferencial donde voy a tener una variable, un operador espacial, un laplaciano y un operador temporal. Y va a tener una solución dependiendo de las condiciones de frontera. Aquí hago una recomendación. Este curso, sobre todo, el primer examen, no, primero general, se dificulta, después que han asistido ya al curso, porque las bases matemáticas no están bien. Entonces, eso va a pedir, es un curso, yo voy a suponer que ustedes ya manejan una matemática previa, máquinas especiales, operadores, álgebra lineal, ecuaciones diferenciales, bases. Si no, ahí me preguntan en los talleres. Pero les hago esa salvedad de una vez porque muchos pierden el primer examen. Es por eso, porque la matemática es muy flaca. Muy. Son sencillos, son exámenes. Muy bien, los problemas que les decía, la barrera potencial, el oscilador armónico, el átomo de hidrógeno, y después del átomo de hidrógeno pasamos a la parte molecular. Aquí vamos a ver un concepto que es el spin. Después vamos a la unidad 2 y ahí vamos a ver ya, después de estudiar un electrón, vamos a pasar a muchos electrones y ahí vamos a ver una introducción a la estadística. Ahí vamos a ver algunas estadísticas como la estadística de Marshall-Boltzmann, Fermi-Dirac, y vamos a clasificar las partículas dependiendo de una propiedad cuántica que tiene que se llama spin. Si es el electrón o si no tiene, si el spin es entero, va a pertenecer a ciertas familias y eso va a obedecer ciertas estadísticas. Y esas estadísticas es lo que nos va a permitir entender la conductividad eléctrica en semiconductores. ¿Listo? Después vamos a pasar a cristalografía, que es maravilloso esta parte de cristalografía. Ley de Bragg, factor de empaquetamiento, bueno. Y por último, pues las propiedades ópticas. Ustedes pueden echarle un vistazo al programa. Y ahora pasemos a la parte. Vamos a evaluar el curso así, ¿cierto?
4 exámenes del 25%. Ahí están las fechas de los exámenes y están clasificados por unidades. Unidad 1, 2, 3, 4. Como les acaba de mostrar. Y esta es la bibliografía. Por favor, miren la bibliografía. Yo sé que muchos no le prestan atención a esto, pero es importante que miren los libros. Hay varios libros. Estos dos son muy interesantes, muy importantes. Este lo voy a usar mucho en cristalografía. Ojalá lo puedan, está en la biblioteca, ojalá lo puedan leer en inglés para que de una vez vayan afianzando su segunda lengua. Este otro también está en inglés, por eso los puse de primero, son libros de muy buenos. Este también está aquí en la universidad y es bastante interesante, de la electrónica. Y pues hay libros muy buenos, clásicos, que también pueden consultar. Ese es un libro de Alonso Fin, Fundamentos Cuánticos y Estadísticos. El libro de Serway también, para la parte muy conceptual, pueden leerlo. Ahora sí, preguntas sobre el contenido del curso, la evaluación, fechas. Es bueno que desde un principio quede esto claro para que ustedes ya tengan un horizonte muy bien definido en esta parte del cronograma, del programa y la parte evaluativa. ¿Tienen preguntas, dudas, inquietudes? Profe, yo, ¿Sí? mañana va a estar en asesoría de una vez, o es la segunda semana. Mañana voy a estar en asesoría. Muy Ah, bien. Bien, Brian, muy bien. Los talleres los vamos a hacer cada 15 días a las 2 de la tarde. Virtual. Virtual. ¿Alguien más tiene preguntas sobre eso? Quedan grabados porque voy a mandar el enlace por Zoom. Estas clases también quedan grabadas. Por parcial son habitualmente 4 puntos por máximo, a veces 3. De nuevo les hago esta salvedad, miren que desde el principio les digo, fortalezcan, si ustedes creen conveniente, la parte matemática, porque si tienen dificultades en la parte matemática, el curso se les va a volver muy complejo, porque si le adicionan la dificultad matemática, la dificultad física, pero si ustedes tienen ya unas bases fuertes, las cosas fluyen más rápido. ¿Todos vieron? ¿Vieron? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? El profe, el segundo libro que preguntaba es donde ese tiene los dos de Este libro tiene que ver mucho con la interacción de la luz con la materia. Este tiene la parte de cristalografía, el que más abajo tiene la parte de mecánica cuántica.
¿Todo claro con el programa, el cronograma, el contenido o hay alguna duda? El último tema va a ser el de exposición imparcial. Depende de la dinámica del curso. Puede ser, habitualmente me gusta hacer eso, pero depende mucho de la dinámica de los estudiantes, de ustedes en el curso. Muy bien, ¿todo bien entonces? Ok, entonces antes de comenzar aquí con esto, que es la introducción del curso, estas fibras están hechas de qué, ¿qué creen ustedes? De vidrio. ¿De qué? ¿Y el vidrio es un material qué? ¿Ah? ¿Un cristal? ¿Qué es un cristal? ¿Mm? Algo que brilla. Muy bien. Ah, se me perdió una cinta que traje aquí. Rota esto, por favor. Muy bien, yo voy a hablar hoy de estas cositas que dar una pequeña introducción. La importancia del curso de estado sólido, dónde se usa la física del estado sólido, algunos sistemas actuales de telecomunicaciones, el mundo de la electrónica y esta área que es muy interesante, la fotónica, que tiene que ver con la generación de luz, recepción y manipulación. ¿Ves? Si a ustedes les preguntan ¿de qué depende el PIB de un país? Ustedes son ingenieros, sin ser economistas, ¿ustedes qué dirían? La producción que se habla de las diferentes industrias. De la producción que sean las diferentes. ¿Qué más? ¿De qué más puede tener esa influencia de la educación? De la cantidad de la manera como se administra, ¿cierto? Podemos tener muchos recursos naturales, pero si no sabemos administrarlos. ¿Qué más? Sus relaciones internacionales. También, sí, claro, porque puedo exportar y puedo importar. Eso hace que se dinamice la exportación. Otra cosa. De la corrupción. Sí, claro, sí, sí, claro. Si se roba menos o no se roba, pues rinde más la platita. De cuando innovadores. Ujú. Muy
Muy bien, cuando uno está en la academia, sobre todo ustedes que están en el mundo de la ingeniería, tienen que pensar en varias cosas, en productos, en la relación costo-beneficio y en tiempo. Entonces, como ingenieros van a salir a la industria y van a ver que en la industria se piensa mucho de esa manera, ¿cierto? Pues primeras preguntas, ¿cómo generar riqueza? ¿Cómo generar riqueza? Entonces, les hacía esa pregunta porque el hecho de generar riqueza no está muy alejado de todo lo que ustedes acabaron de decir, de tener recursos materiales, de tener infraestructura, de saber manejar esa infraestructura, de generar ciencia, de ingeniería aplicada. El PIB de un país, ustedes pueden ver, depende mucho de las industrias, y las industrias en algunos países son muy alimentadas por la parte de innovación que se genera en universidades y centros de investigación. Aquí en Colombia estamos un poco atrasados, no es que no se haga, se está intentando hacer, pero mientras más retroalimentación tenga la industria, de la universidad y los centros de investigación, pues, y puede aumentar, que van a tener mayor independencia a nivel tecnológico y van a poder generar más riqueza. Entonces yo les voy a mostrar esta gráfica que me gusta mucho. Yo no soy economista, yo soy físico, pero me gusta mucho esta gráfica se llama los ciclos de Fourier, que tiene que ver con esos valles. No voy a explicarles todo esto, ¿cierto? Pero estas curvas de crecimiento, de sube, baja, tienen que ver con el crecimiento del PIB en términos de innovación y de rupturas de paradigma. ¿Qué será la ruptura del paradigma? Un invento que también, ¿Cómo? o sea, un invento que sea muy, pues que cambie mucho la sociedad o como el contexto actual en el que se descubre. Claro, entonces, mire, si ustedes miran los máximos de estas gráficas, entonces está la parte de la revolución industrial, la máquina de vapor, y me voy a concentrar aquí en esta parte de Morán. Se estima que va a haber un crecimiento bastante alto en los países que dedican gran parte de ciencia y productos a la medicina, pero basados en lo que es el mundo nano. Dispositivos, nanodispositivos para la industria de la medicina, para la industria de fármacos, para la industria de la agricultura, para la industria de la electrónica. Eso va a generar un crecimiento a nivel de los países exponencial. ¿Listo? O sea, en términos de riqueza. Eso significa que Colombia no se puede quedar atrás en eso. Queremos generar riqueza, tenemos que entrar en esta región, en esta región. Muy bien. Voy a hablar entonces de tres problemas, de tres áreas donde la física del estado sólido está inmersa y funciona con bastante fuerza. La parte de la energía, la parte de la electrónica y la parte de las telecomunicaciones. Pero antes de hablar, entonces les voy a preguntar a ustedes, ¿dónde creen ustedes que la física del estado sólido entra? Parte de la energía. Hemos dicho, la pregunta es esta. ¿Cómo se genera aquí energía en Colombia? La energía que genera nosotros. ¿Cuál es la canasta energética que tenemos? ¿Cómo? La única más. Solar, eólica, ¿qué más? Biomasa, ¿qué más? Térmica.
Y si yo les pregunto a ustedes, en términos de porcentaje, ¿cuál es la que más usaban? ¿Cuál? Sería el porcentaje de ¿y por qué usamos más la hidráulica? Sí. ¿Por qué usamos más la hidráulica? ¿Se han fijado en las cuentas que pagan sus papás o si ustedes las pagan? ¿Cómo está el kilovatio hora de esa lámpara de este televisor prendido? ¿Qué pasa con ese cambio climático? Nosotros dependemos 70 o 80% de la parte de las hidroeléctricas. ¿Qué puede llegar a pasar? Para los precios. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Soluciones aquí en Colombia, aquí en los Estados Unidos. ¿Cómo? ¿Llegaron a plantar los precios? No. Ojalá, no, pero saben que Medellín está en una región del trópico que es privilegiado para recibir sol mayoritariamente durante todo el año. Es una de las ciudades privilegiadas. Nosotros tenemos, a diferencia de otras ciudades, sol durante mucho tiempo en el día y durante muchos días en el año. Esos son recursos que nosotros no aprovechamos completamente. El sol es una fuente de energía, voy a decir, ilimitada entre comillas. Claro, es una fuente térmica de bajada, hace mucho, 5.000 millones de años. ¿Cómo se podría aprovechar el sol para generar energía eléctrica? Paneles solares. ¿Cómo funciona un panel solar? ¿Cómo? ¿Cómo funciona? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién me dice cómo funciona un panel solar? Esos de los cristales son estos de material y algunos de ellos poner una. ¿Cómo los golpeamos? ¿Con un martillo? Las fuentes electromagnéticas que producen las ondas. Operan sobre los electrones generan corrientes, después ya almacenan. Sí. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cómo funciona un panel solar? ¿Todos han visto un panel solar? Sí. No. Profe, es debido a los fotones principalmente. Ya hablamos de fotones. ¿Qué será un fotón entonces?
Muy bien, miren esta gráfica de capacidad de energía en gigavatios, utilizando diferentes fuentes de generación de energía. Aquí estaba solar, aquí está el gas, ¿cierto? La eólica, la nuclear, hidrógeno. Hidrógeno, ¿en qué consiste la generación de hidrógeno? ¿Quién sabe sobre eso? O que muchas multinacionales, muchas empresas se están llevando muchos de los estudiantes de aquí en la Universidad de Antioquia para proyectos relacionados con el hidrógeno. Lo digo porque yo fui pionero de uno de sus proyectos, pero muchas empresas están llevando a los estudiantes a que trabajen en la generación de hidrógeno, que se llama hidrógeno verde. ¿Qué será eso? El hidrógeno, ¿qué tipo de material es? ¿Ah? Un gas. ¿Será que es una tierra de un hidrógeno? Sí. ¿Cómo? Del universo, más no de la Tierra. O sea, como es tan leve, Tierra no tenemos casi nada. Pero sí tenemos que agua y mucha agua, ¿no? A la molécula del agua. Entonces, ¿cuál sería la manera de generar hidrógeno? Disociando la molécula de agua. Disocio la molécula de agua, genero hidrógeno, luego almaceno y lo uso como combustible. O como una fuente de energía. Es muy fácil lo que les estoy diciendo, pero en el experimento no es tan fácil porque el hidrógeno es un gas que hay que almacenar. Bueno, en fin, mire que una de las predicciones de esta gráfica es que la energía solar pues es una de las mandadas a prevalecer en términos de generación. Este eje que hay aquí, si alcanzan a ver esta lejos, es gigavatios. Entonces, mire que es una de las maneras de generar energía, y esa energía es una energía limpia. Limpia, entre comillas, no voy a hablar pues, no voy a meter mucho, pero que sea la energía limpia. ¿Cómo? CO2. Una de las fuentes más que genera poca huella de carbono. Sí produce, pero no produce. El hidrógeno verde sí es cero huella de carbono. Muy bien. Ahora, ustedes me acabaron de decir, allá el compañero me dijo que uno le pegaba los electrones con luz y los electrones que hacían. Eso, mejor dicho, un mecanismo más complicado que un berraco. ¿Qué necesito yo para generar un panel solar? Entonces, miren, los paneles solares están diseñados con silicio. No con silicio. Pues yo les voy a traer esto para que lo vean en vivo y en video. Esto es un cristal silicio de los que se hacen los transistores, está basado en la electrónica. Pues con eso también uno puede diseñar paneles solares haciendo ciertas modificaciones, ciertas funcionalizaciones sobre el material, porque el silicio, él no es muy bueno absorbiendo luz. Es muy bueno produciendo electricidad, pero no absorbe bien luz. Entonces hay que hacer una arquitectura para que pueda absorber muy bien la luz.
del Sol y la pueda transformar en energía. Hay otro tipo de materiales que se llaman nanotubos de carbono. Es coger como una hojita de papel y doblarla de forma de cilindro. Y esos nanotubos de carbono están diseñados todos con átomos de carbono. Y el radio de esos nanotubos de carbono son radios de 1 nanómetro. O sea, 1 por 10 a la menos 9. Con estos materiales también se diseñan paneles solares. Y hay un material que está siendo muy usado porque es barato. Entonces el ingeniero tiene que buscar de recuerdo la relación costo-beneficio-tiempo. Costo-beneficio-tiempo. Este material es un mineral que se llama perovskita. No es un mineral, es abundante, es barato y tiene una conversión electrónica muy alta. Un cristal. Entonces, mucha de la investigación actual, muchísima de muchos países del mundo, es ahora escalar paneles solares del tamaño de esas ventanas que ustedes ven allá, pero diseñadas con perovskita. De tal manera que la ventana, por ejemplo, de su casa se convierta en una fuente de energía. Si tengo una perovskita que es transparente, que sea capaz de captar toda la luz del sol y usted a través de su ventana alimentar su dispositivo de toda su casa. Hacia allá está evolucionando la parte de las celdas solares. ¿Cuál es el tema aquí de investigación fuerte en la parte de la generación y el diseño de celdas solares con perovskita? La estabilidad. Que la perovskita oxida a temperatura ambiente. Y pierde sus propiedades. Leo paréntesis. ¿Qué es esto? ¿Qué creo que esto es? Ahí decía grafeno. Yo no como el grafeno aquí. ¿Cómo? A mí me gusta esto, pues cobre, ¿no? Pero sí, esto es grafeno sobre cobre. Es lo que yo no puedo ver el grafeno con el grafeno tiene un espesor de 0.34 nanómetros. No se puede ver. El tamaño que yo puedo ver el otro, el tamaño más pequeño. Cuando hay algo en una superficie, pueden ver cuál. Ah. ¿Cuál es el tamaño más pequeño que puedo ver con el ojo? Con un microscopio. Aquí no ha visto por un microscopio. ¿Quién ha visto por un microscopio? Levante la mano si bien, puede preguntar. ¿Quién ha visto? No los vio. ¿Quién ha visto por un microscopio? ¿Qué han visto? Células. ¿Cuál es el tamaño de una célula, más o menos? ¿No? Oh, bien. ¿Qué más han visto? Bacterias. El virus se puede ver por un microscopio. No. ¿Por qué? Más pequeños. Pero ¿por qué no lo podría ver por un microscopio?
El tamaño máximo que yo puedo ver con un microscopio es 250 nanómetros. Más abajo de 250 nanómetros, yo no puedo ver con un microscopio. Eso tiene que ver con un principio, no es, ojo, no es un problema del instrumento. Una cosa es tener un problema del instrumento, tampoco. Es un problema que tiene que ver con la difracción de la luz. Más abajo de 250 nanómetros, eso lo vamos a ver en el curso. El tamaño de los objetos es comparable con el tamaño de la longitud de onda del ángulo invisible. Y yo empiezo a ver los objetos borrosos. Si yo voy a ver un virus o voy a intentar ver un cristal con un microscopio, nunca lo van a ver. Nunca lo van a ver. Y pueden usar el microscopio más moderno que exista, como van a traer de Estados Unidos, de mejor dicho, nunca lo van a ver, porque el tamaño mismo es 250 nanómetros. Si yo quiero ver virus, como si quiero ver cristales, tengo que usar lo que se llama microscopía electrónica. Pero bueno, ahí está haciendo un paréntesis de por qué yo no puedo ver el grafeno. Aquí yo solamente veo el cobre. Yo sé que hay grafeno porque si yo hago una prueba que se llama Raman, yo puedo ver que aquí sí hay grafeno. Pero así es un feo, me pueden engañar y decir que es cobre solo. Listo. Entonces, materiales que se usan para paneles solares, silicio, nanotubos de carbono, perovskitas. Nosotros en el curso vamos a estudiar el silicio, vamos a estudiar, vamos a hablar un poco de los nanotubos de carbono y vamos a hablar de la perovskita. Ejercicio mental que ustedes en sus casas piensen en las escalas de nuevo a las que vamos a trabajar escalas de 10 a la menor 10 veces. No lo imaginamos nosotros, es muy pequeño. Entonces es muy interesante que nosotros, la ciencia y la ingeniería, haya sido capaz de llegar a esa escala. Es un logro significativo que nos hace gozar de todo lo que ustedes gozan hoy en día, sus celulares, estar conectados interactivamente con un montón de cosas. Muy bien. Estamos hablando de la parte de energía, entonces vamos a hablar ya hablamos de paneles solares, generación de energía, pero la parte de energía también envuelve lo que son dispositivos basados en semiconductores, lo que se llaman fuentes no térmicas. Esa era una fuente térmica entonces. ¿Creen ustedes que es una fuente térmica? ¿Ah? Una fuente de luz térmica, ¿qué es? ¿Quién fuma aquí? Pero si pregunto quién tiene una candela, seguramente algunos tendrán una candela. Solamente alguien tiene una candela. ¿Sí ve? Vea, solo un segundo. Esto es una fuente térmica, ¿no?
esta fuente térmica, ustedes ven que es una fuente de dos colores, ¿sí o no? Amarilla y azul. ¿Cuál que no más, el azul o el amarillo? ¿Por qué? Que le metemos la mano a ver si ¿sabes qué? Que la longitud de onda corta y la longitud de onda corta tiene una energía alta. ¿Y qué es la longitud de ondas? Porque hablamos de longitud de ondas. Ustedes, bueno, no estoy hablando de longitud de ondas. Cuando comienzan a escribir a la onda, No. No, una cosa es frecuencia y otra cosa es longitud de ondas. ¿Qué es longitud de ondas? Eso, entonces primero tenemos que recordar que la luz en todo su espectro electromagnético es una onda que obedece a las ecuaciones de Maxwell. Es una onda, tiene periodicidad espacial y periodicidad temporal. La periodicidad espacial es la longitud de onda. La periodicidad temporal es la que eso lo vamos a ver con ecuaciones, pero si ustedes recuerdan eso. Entonces, si la longitud de onda es más corta, va a tener una energía más alta. Por eso es que el azul, todas estas fuentes, ustedes ven que el azul es el más energético. Pero yo les hablaba de fuentes térmicas. ¿Cuál es el problema de las fuentes térmicas? Que las fuentes térmicas en términos de ahorro se acaban muy rápidamente. Depende de la temperatura. Y la temperatura genera estos térmicos muy altos. Eso hace que las fuentes basadas en mecanismos térmicos se acaben. Mientras que las fuentes no convencionales basadas en LEDs, en láseres, están diseñadas con luz, son fuentes que dentro de su arquitectura tienen estructuras donde voy a tener algunos semiconductores. Y los semiconductores tienen un tiempo de vida media más o menos de 3.000 años. Entonces, mira, una fuente térmica, si yo prende un poco, esa candela cuando usted todavía de la toda la vida, muy bien, o sea, eso contradice mi teoría, ¿cierto? Toda la vida. Las fuentes térmicas se acaban muy rápidamente, pero las fuentes basadas en semiconductores, fuentes que duran mucho. Muy bien, y ahí, por ejemplo, esta ilustración tiene que ver con el Nobel del 2014, que fue el descubrimiento del diodo LED azul. Este LED azul fue diseñado por algunos semiconductores que a través de un proceso de recombinación de electrones huecos generaban la luz azul, y como ya se tenía la fuente amarilla y la fuente verde, pues eso me da la luz blanca. Ahora vamos a ver a la parte de la electrónica. Alguien que me diga algo sobre esa foto. ¿De qué? Se voy a la calle. ¿Qué es el problema actual que tiene la electrónica? ¿Qué es lo que queremos de nuevo? Procesadores de alta velocidad. ¿Qué es lo que queremos? Hacer dispositivos cada vez más pequeños, de mayor velocidad. ¿Qué significa? Tener
transistores cada vez más pequeños en estratos de silicio muy pequeños. Y el hecho de tener transistores, la electrónica del silicio ya llegó a un límite, es más o menos 5 nanómetros. O sea, yo no puedo diseñar transistores con silicio abajo de 5 nanómetros. En una muestra de silicio, no puedo hacer un transistor. Y eso ya me está limitando a mí la electrónica convencional. ¿Cuál es el reto ahora? Bajar de esa escala. Si es una ley, se llama la ley del Moore, ustedes la han escuchado. Cuando el aumento del número de transistores por año una velocidad de procesamiento X. Entonces hay dos problemas en la electrónica. Uno es la velocidad y el tamaño. ¿Qué pasa? El silicio me deja diseñar transistores hasta una escala de 5 nanómetros. ¿Cuánto es un nanómetro? Y esa es un 9 metros. Listo. Pero además hay un problema adicional que es lo que se llama si yo aumento el número de transistores para aumentar la velocidad, voy a aumentar lo que se llama las corrientes de fuga en los transistores. Serán las corrientes de fuga en los transistores. Por dicho, un transistor es un switch, ¿no? Un switch que me hace esto. Prende y apaga, no, prende y apaga. Y con eso yo puedo hacer operaciones binarias, ¿no? De 1 y 0. Pero ¿qué pasa? Los transistores, cuando yo prendo y apago, ellos nunca se apagan totalmente. Nunca se apagan totalmente. Entonces, cada transistor genera lo que se llama una corriente de fuga. Y es el hecho de que yo, cuando tengo el transistor apagado, él está apagado completamente. O sea, es como si yo prenda y apago, pero no estoy completamente oscuro, sino que tengo cierta intensidad. Eso se llama la corriente de fuga. Esas corrientes de fuga en los transistores son del orden de nanoamperes. ¿Sabe cuánto? ¿Cuántos son nanos? ¿Sí? Esa es la mejor manera. Eso es lo mismo. No. Pero si yo tengo 1.000.000 de transistores, cada transistor contribuye con 10 a la media. Entonces, si yo tengo 1.000.000, ¿cuánto sería la contribución total? Esa corriente de eso, miliamperes. Eso sí lo de no. Esa corriente es lo que genera el calentamiento en sus dispositivos, en sus celulares, en sus computadores. Todas las corrientes de fuga de los que provienen de los transistores de efecto de campo es lo que genera el calentamiento. Ese es el problema de la electrónica convencional. ¿Cómo bajo la escala y cómo disminuyo la corriente de fuga para que los dispositivos no se calienten tanto? Si para un dispositivo se calienta mucho, se daña. Entonces, hay dos retos. Esos dos retos, ¿cómo se están enfrentando en este momento? Uno, bajar la escala de los transistores abajo de 5 nanómetros. Para eso necesito nuevos materiales, se llaman materiales bidimensionales. Esta es una línea muy nueva, con mucho potencial a nivel tecnológico, a nivel de investigación. Esa es una parte. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Profe, Claro. sino que cuando usted hablaba ahora acerca de fuentes térmicas, me colocó a pensar mucho. Resulta que, o sea, yo tengo la idea que uno puede definir todo como fuentes térmicas, sino que aquí estoy mirando
Pues sí, una definición simple dice que una fuente térmica es un sistema que genera calor y que puede ser un sistema cerrado, un sistema que interactúa con otro. Sino que en la imagen, en la diapositiva anterior, ahí decía fuentes no térmicas y pues yo creo lo contrario a lo que ya definieron un montón de personas, queda como difícil de creer, porque digamos, si uno mira, piensa en una fuente térmica, por ejemplo, un sistema cerrado, es aquel cuya temperatura no varía, aunque uno le suministre o se les traiga calor. Entonces, por eso yo digo que si está mal uno definir todo como fuente térmica, sabiendo que, digamos, pues yo en lo que conozco, cualquier cuerpo que usted junte con otro, el que tenga mayor calor le va a ceder al de menor calor. Aunque no sé si usted de pronto ha visto, por ejemplo, ahora esta gente de Microsoft con el Majorana 1, que lo que hicieron fue que internamente generaron creo que el cero absoluto o un valor muy cercano. Sí me hice entender. No, ¿usted cuál es la pregunta? Ah, no me hice entender, profe. No, la pregunta es la que dije al inicio, que si uno puede considerar todo como una fuente térmica y en tal caso de que no sea, ¿por qué no? En general, nosotros vamos a ver en el curso cualquier fuente de luz tiene asociada una longitud de onda, pero también tiene asociada una energía térmica. Cualquier sistema tiene una energía térmica. Por el hecho de que si es un sistema abierto, cerrado, pues en el caso de los semiconductores, como yo puse aquí en esta diapositiva, este mecanismo de generación de luz es un mecanismo electrónico, que yo aplico una diferencia de potencial y emito luz. Es claro que el sistema también tiene una contribución térmica, pero la contribución térmica es mucho más baja comparado, los efectos térmicos muy bajos comparados con los efectos asociados a la conversión electrónica. Entonces, la respuesta a tu pregunta, sí, cada sistema no le puede asociar una energía térmica y una longitud de onda específica. Solo que hay algunos sistemas donde la energía térmica o las transiciones que nosotros vamos a ver, las transiciones electrónicas que me generan este tipo de luz, son mucho más probables y la energía es mucho más alta que la energía comparada a la energía térmica. ¿Listo? ¿Es claro? Sí, profe, me quedó muy claro. Gracias. Muy bien. Okay, ahora vamos al mundo de las telecomunicaciones. A ver los que están estudiando telecomunicaciones. Si yo les preguntara ahora qué retos actuales tienen los sistemas de telecomunicaciones que es energía. ¿Cómo? El ruido, qué maravilla. Hablen. Ruido, ¿sí? Pero el ruido, ¿qué es? ¿Qué digo el ruido acerca de? No, pues como lo que yo tengo entendido, como que lo principal de nosotros es que el mensaje llegue al receptor de la mejor manera posible. Entonces, por eso se menciona lo del ruido, porque obviamente siempre hay ruido, la idea es que disminuir eso para que el mensaje llegue de la mejor manera. ¿Qué genera el ruido? Distorsiona pues, información, como puede perder Pero ¿qué es lo que genera el ruido? La gente. Bueno, entonces hablemos de. Voy a acotar el problema para que no quede tan abierta la pregunta. Tenemos dos maneras de transmitir. De una manera cableada, pero de una manera inalámbrica. Se llaman comunicaciones inalámbricas y comunicaciones cableadas. Las inalámbricas, pues ustedes las vienen utilizando constantemente, Wi-Fi, ¿cierto? Radio sobre fibra, antenas. Las cableadas, que son el cobre,
Todavía se usa, pero cada vez es menos frecuente. Y las que van con fibra óptica. Ahora sí, ¿qué problemas actuales presentan las comunicaciones inalámbricas y las comunicaciones vías cable? ¿No? Mantenimiento del cable, pero bueno, roles, fragilidad. El costo de la fibra, el costo de la fragilidad. ¿Qué más? A ver, libros de introducción a las telecomunicaciones. En términos sencillos, me dicen en qué consiste un sistema de telecomunicaciones, sea vía cableado o no cableado. Dígame los elementos. Transmisor, medio, receptor. ¿Cierto? Dentro de ese proceso de esta transmisión también hay una modulación, moduladores eléctricos, moduladores eléctricos. Hay un proceso de codificación, hay un proceso de recepción, ¿no? Muy bien. ¿Cuál es el propósito de las telecomunicaciones? Actualmente. Transmitir información. Entonces, ¿qué pasa? El problema fundamental es el número de usuarios aumenta día a día, ¿no? Porque la gente necesita más conexión a internet, necesita descargar más videos, necesita tener más conectividad, estar interactuando con más dispositivos al mismo tiempo. Entonces, uno de los problemas es ancho de banda. Ustedes han visto la cuenta de los servicios. ¿Cuántos megas tienen ustedes? ¿Cuántos gigas? ¿Qué significa 500 gigas si lo que llegan 500 megas? ¿Qué significa? ¿Qué significa esto? Y eso sí será verdad. Si los operadores están teniendo que pongan megas, son canales compartidos. Hay unos canales compartidos. Por ejemplo, si yo tengo 500 megas, si usted no está usando el internet, me puede llegar. Pero si usted busca, no me llega. Muy bien, eso. Entonces, problema número 1, ancho de banda, conectividad, ¿no? Que no se caiga el internet, velocidad. Mire, esos tres problemas, el ruido con el que debe jugar, ¿no? Esos problemas se presentan tanto en los sistemas cableados como en sistemas no cableados. Existen otros problemas como la dispersión que el medio sea dispersivo, una cierta dispersión en la conexión. Entonces, digamos que hay para poder resolver ese problema de conectividad, ancho de banda, velocidad, yo necesito mejorar el transmisor, el canal, el receptor. ¿Alguien sabe cuál es el ancho de banda que soporte una fibra óptica? Imagínense que todos nosotros nos estamos comunicando, ¿no? Y aquí en este salón somos 50. Todos nos vamos a comunicar. Y eso lo podemos hacer con una sola fibra. Entonces, ¿cuántas personas necesito yo para poder llenar, para poder ocupar toda esa fibra blanca?
¿Cuántos creen ustedes? ¿Cuál es el ancho de bandas? ¿Sí me entienden lo que les estoy diciendo? O vamos a pensar en una comunicación por esta fibra. Todos nos podemos comunicar por este cablecito, somos 50, entonces yo mando, bueno, tengo que utilizar algo que se llama un WDM, una W, pero meto las 50 señales, usted me dice una O, usted dice 4, 5, 6, ya dice 7, ¿no? Pues vamos a transmitir los números del 1 al 50. Yo voy a vincular cada persona con un número. Y cada uno va a transmitir y tenemos 50 personas recibiendo esa señal. Todas estas señales traen por este cablecito. ¿Cuántas personas necesito yo para poder cubrir el ancho de banda de la fibra? ¿Cómo? ¿Cuánto es el ancho de una fibra? Un terahertz. Terahertz. ¿Cuánto es un tera? ¿Cuánto es un tera? ¿Cuánto es un terahertz? ¿Un giga cuánto es? Pueblo de telecomunicaciones, ¿no? Son terahertz. Estamos hablando de 10 a la 2. 10 a la 2. Entonces, mire que para poder llenar usuarios, todo el cable de la vida necesito un terahertz. Muchos usuarios. Muchísimos. Pero, ¿cuál es el problema? A pesar de que el ancho de banda de la fibra es un terahertz, ya lo estamos agotando. Porque el número de usuarios y el número de servicios crece día a día. Entonces tenemos un problema en la transmisión de datos ya por fibra. ¿Cuál es el problema actual de los sistemas de comunicación? Ya les dije los cuatro, aparte del ancho de banda. Tenemos que empezar a pensar en varias cosas. ¿Cómo hacemos el transmisor? El transmisor está diseñado por dispositivos semiconductores. En el caso de transmisiones por fibra son láseres. ¿Cómo hacemos en el canal para aumentar el ancho de banda? ¿Y cómo hacemos en el receptor? Que el receptor lo que hace es traducir una señal de luz en una señal eléctrica. Y ahí se genera el ruido que ustedes están produciendo. Y los amplificadores, claro. Yo necesito amplificar, más o menos cada, gracias de transmisión de larga distancia, más o menos cada. Y los amplificadores ópticos y los amplificadores eléctricos introducen ruido. Por ejemplo, si sabemos que el modem ofrece 5 GHz, entonces digamos que yo hago todo ese 5 GHz en el canal de la fibra óptica, cuando se puede hacer 5 GHz. Muy bien, entonces miren lo que nosotros estamos. Voy a pasar aquí. Bueno, les iré mostrando más o menos un sistema de telecomunicaciones es esto, lo que les decía. Cada usuario por luz representa un color. Cada usuario, ¿cierto? Un número del 1 al 50. Una longitud de uno mete en un dispositivo que no nos va a interesar ahora. Y a través de todos los momentos una fibra óptica. Después vuelvo y lo separo y en el receptor recibo esa señal. Claro, eso hay que pasarlo por amplificadores, por receptores, hay que
modular, hay que codificar, hay que hacer una decodificación, pero en términos generales es eso. Pues, ¿cuál es el problema? También, que si yo tengo muchos usuarios, tengo que empezar a aumentar el número de transmisores. Les vayan pensando en ese tipo de cosas. ¿Trabaja a cierta frecuencia o porque, por ejemplo, acá no se desarrolla canales para... Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Normalmente, la fibra óptica, nosotros transmitimos luz por esta fibra, transmitimos en una ventana que se llama 1550 nanómetros. 1550. ¿Y por qué en esa ventana? Porque ahí es donde este sistema absorbe menos luz. Normalmente absorbe 0,2 dB por kilómetro. Ustedes ya saben más o menos que es un dB, ¿cierto? 0,2 dB por kilómetro. Es muy poco. Es muy poco. Y la fibra óptica es barata. Barata. Aquí huele el mismo plástico. No, es silicamol, ¿cierto? Es silicamol. Entonces, lo que tú me decías, los amplificadores tienen una ventana de ganancia más o menos de 30 nanómetros. Entonces, claro, uno por esta fibra óptica lo que hace es transmitir el 1550, así no este color, a un usuario. 1550.1, 0,1 nanómetro, segundo usuario. 1550.2, tercer usuario. ¿Sí? Hasta que voy agotando toda la ventana y toda la ganancia del amplificador. Es muy bonito. Aquí hay mucha física y mucha ingeniería. Mucho. Muy bien, voy a pasar esto. Después les hablo un poco de esto. Pero uno de los problemas actuales que tienen telecomunicaciones, aparte de lo que acabamos de enumerar, son los data centers, ¿no? Que yo necesito edificios muy grandes para poder tener los dispositivos, los transmisores y los receptores. ¿Hacia dónde evolucionan las telecomunicaciones? A tener circuitos fotónicos. No tener esos data centers, sino como en la electrónica, tener en un tamaño de 1 por 1 un transistor, un modulador, un amplificador. Eso es lo que se llama nanofotónica. Muy bien. Dejemos por hoy ahí y en las próximas seguimos con el cuento. Yo les envío el programa entonces y les aviso sobre el cambio de audio por tardar mañana. ¿Sí? Casi tengo la hora. Cuando estábamos hablando de los paneles. Obviamente, yo sé que el silicio es rígido, pero ¿qué tecnologías entonces aplican para los paneles que son de silicio y flexibles? Eso utilizan un proceso diferente. Mucho lo que hacen es colocan un material que se llama hito. El indio titano. O sea, esa tecnología es que son de silicio, pero son de Solais. Yo sé que actualmente nosotros trabajamos aquí en la Universidad con perovskita para hacer paneles flexibles. Y las tecnologías VIP que son para las. Pero esas son muy
No, la conversión es muy baja, es que normalmente la conversión, lo máximo que uno puede tener en conversión, siendo muy bueno, es 25%. 25%. Entonces, lo que necesitas es no tener un panel, sino Claro, sí, porque es que las manchas semi-transparentes van a absorber menos, por decirlo así, van a tener una conversión un poco, o sea, se pueden adquirir buenas cualidades, pero por ejemplo, muy mínimas. exactamente, porque ahí lo que tenés que jugar es como generar, diseñar el circuito para que pueda generar una corriente, hay un circuito en serie para él. Digo, que estoy de acuerdo un poco un poquito con eso y quiero cualquier cosa, pues sí, siempre. No, no, hombre, antes estás en el lugar correcto. No,